Gracias. Ayer, en El País de ayer, venía una entrevista muy interesante de Steven Pinker, bueno, un psicólogo social, no sé si lo conocéis, de la tabla de raza, hasta qué punto la educación y la biología influyen en el desarrollo de los niños, de Los Ángeles, y está produciendo un nuevo libro, y hablaba que el hombre por naturaleza es pesimista. Decía que es pesimista, de alguna manera todavía no influye la amígdala y nos trata de hacer defender. Lo digo, resulta también todavía de los miedos y de la resistencia y de los bloqueos que tenemos que asumir para todo lo que es nuestra presencia en redes sociales y en el trabajo colaborativo y cooperativo en general. Pero sin duda una persona optimista es la que voy a presentar, Juan Freire, seguro, a bien seguro, una persona tremendamente optimista. Él no es fácil presentarlo y definirlo. Yo creo que la propia indefinición da muestra de la inquietud y de la búsqueda en la vida de nuevos recorridos donde nunca acabar, convertir la vida en una verdadera aventura. Él es un estratega y líder de lo que llamamos hoy organización abierta, que no están cerradas, sino que se abren en su conjunto, orientada a la innovación permanente. Como veis, conjuga elementos que para nosotros son tremendamente interesantes incorporar en nuestras organizaciones, abrirlas y basarlas en la innovación. Él ha trabajado mucho tiempo y estimamos que le gusta imaginar el futuro, lanzar proyectos, organizar equipos y que esos futuros se acaben convirtiendo en realidad. No es un teórico, sino que es realmente un práctico. Y como digo, su especialidad es el liderazgo en organizaciones abiertas que trata de incorporar la innovación. Él nos está explicando, comenzó su actividad docente, formativa en la biología marina, fue profesor universitario, ha sido escritor, investigador y ha sido un aplicador de la ciencia en el sentido más práctico posible para todo lo que es actividades relacionadas con la ciencia y la ciudadanía y el servicio público en general. Él ha ido evolucionando permanentemente y de forma apresurada, como hoy en la vida, ¿no? Y actualmente ha trabajado en distintas actividades que no quiero tampoco relacionaros. Si queréis, os invito a ver su página web, poniendo Juan Freire, lo podéis localizar inmediatamente, y viene su biología, los proyectos que está comprometido y la forma como actúa y cómo interactúa. Ha trabajado en cultura digital e innovación, ha sido socio de muchas entidades de innovación que no es necesario ahora mismo reflejar, y actualmente es decano asociado académico, decano académico de la Escuela de Negocios del Instituto Tecnológico de Monterrey de México, donde trabaja, y director del Instituto X-Tribe sobre emprendimiento en la Universidad Camilo José Cela. Bueno, participa en diversos proyectos empresariales, proyectos de investigación, proyectos de innovación, y básicamente es una persona inquieta que busca, que se trata de adaptar y cambiar el medio en que nos encontramos, que esté en extremo adaptativo, flexible y líquido, pero cuenta con una gran solidez en su inteligencia, analítico, prospectivo, y es lo que hoy llamamos un científico que se moviliza en la frontera del conocimiento, en un terreno donde es difícil avanzar porque desconocemos, digamos, las nuevas realidades o los nuevos encuentros, los nuevos hallazgos que la ciencia nos ofrece. Es para nosotros una gran oportunidad contar con las reflexiones, con el análisis y con los comentarios de Juan, al que hemos invitado a que nos ayude al propio instituto a participar en una asesoría, ayudarnos a fijar referencias que nos permitan seguir avanzando, porque sabemos que él está ahora mismo en la primera línea de esa frontera del conocimiento sobre la transformación de las organizaciones a los nuevos escenarios de la sociedad del siglo XXI, al que nosotros nos sentimos obligados a adentrarnos de una forma intensa y comprometida. Muchas gracias a todos y os dejo con Juan. Bueno, buenos días, ya casi buenas tardes, y gracias por aguantar hasta aquí. Y bueno, nos queda solo un ratito. Espero contar algunas cosas que sean de interés. Y lo que pasa que escuchando la presentación decía, wow, ahora a ver qué cuento, ¿no? Yo os quiero hablar
de lo que aparece en el título, obviamente, que para mí son varias caras de un mismo problema. Quiero hablar de educación o de aprendizaje. Quizás en este entorno hablamos más de aprendizaje y educación. En el fondo estamos hablando de lo mismo, porque la educación hace mucho que ya rompió las barreras de las instituciones educativas y creo que eso es importante. Y quiero hablar de innovación continua. Y ¿por qué son dos partes de la misma ecuación? Bueno, pues porque la innovación continua es a lo que estamos abocados, o sea, nos guste o no nos guste, vivimos en un mundo enormemente complejo, lleno de incertidumbres, de cambios, de transformaciones. Bueno, si abrimos un periódico hoy podremos encontrar 15 o 20 ejemplos de cosas inesperadas hace 3 meses o hace un año. Y por lo tanto, en ese mundo la única herramienta que tenemos de respuesta es la innovación, y por lo tanto la innovación ya no es la excepción, ya no es algo que sucede cada 10, 20 o 30 años para, ¿no?, hacer un reset y reiniciar, sino que es algo que sucede todos los días, y eso es un cambio de cultura individual y colectiva radical, y eso lleva aparejado la necesidad de un aprendizaje continuo y de un aprendizaje que además tiene que tener un formato determinado, que es ese formato de aprendizaje activo. Por cierto, aparecía ahí la palabra y tecnología, porque era mi compromiso, y después me he dado cuenta que no voy a hablar nada de tecnología, y lo he mantenido porque, bueno, en realidad no hablar de nada de tecnología es hablar de tecnología. O sea, otra característica de nuestro mundo es que la tecnología, lo digital y mucho más allá de lo digital, lo ha permeado todo, lo ha transformado todo, con lo cual puede que directamente, bueno, sí haré algunas referencias, no hable de tecnología, en la práctica estaremos hablando de tecnología todo el tiempo, porque la tecnología es parte del problema en el que nos encontramos ahora, de las soluciones. No, lo del problema es un poco irónico, es responsabilidad de la tecnología, más bien de nosotros, que hemos creado la tecnología y que hemos desarrollado numerosos usos para esa tecnología. Bueno, José María me hacía una presentación muy brevemente, más allá de mi trayectoria. A mí últimamente me han interesado 3 cosas, o me han interesado o me he encontrado en la vida con 3 tipos de proyectos que además me han interesado. Uno que no aparece ahí tiene que ver con ese concepto de laboratorios ciudadanos, de cómo trabajar con la ciudadanía de otra forma, de cómo la ciudadanía puede ser un agente de innovación y de creación de proyectos, y cómo combinar lo profesional y lo amateur, y cómo combinar el diagnóstico profesional con la voz de los que están afectados por los problemas. Esa es la primera línea de trabajo, que creo que tiene relación también con lo que estamos haciendo. La segunda línea es cómo cambiar la educación, cómo transformar nuestros modelos educativos. He trabajado y trabajo mucho en instituciones educativas, pero para mí eso es lo de menos, porque no es un reto que tengan las universidades o los institutos o los colegios. Es un reto que tiene cualquier organización hoy en día que se dedica a generar conocimiento. Innovar es generar conocimiento, y el conocimiento convertido en proyectos que transforman, y generar conocimiento es aprender. Con lo cual, para mí, aunque mi experiencia está más en el ámbito de las instituciones educativas, creo que es perfectamente aplicable a cualquier otro tipo de institución. Y mi tercera experiencia tiene que ver con esa idea de la transformación organizativa. Se ha puesto de moda esta idea de la transformación digital, que yo creo que es un remedio para hablar de algo más profundo, ¿no? Pero bueno, las palabras también se ponen de moda y a partir de ellas se crean métodos, etcétera, etcétera. Yo creo que la transformación organizativa es el otro gran reto al que nos enfrentamos, y para mí una organización que quiere innovar de manera continua, una organización que quiere cambiar sus modelos de aprendizaje, tiene que cambiar su propia identidad como organización, su propia cultura y sus propios modelos de trabajo. Por lo tanto, son partes que están íntimamente asociadas. Yo esto lo he vivido, y empiezo por aquí. Quiero empezar con un poco una anécdota, es la única casi que contaré. Esto lo he vivido, llevo unos pocos meses dedicando la mayor parte de mi tiempo a trabajar en México. Todos sabéis que el 19 de septiembre, pues a las 13:14, hubo un terremoto. Yo estaba ahí, bueno, estaba en un edificio que está al lado de ese. No es de los que quedaron peor, que veis aquí en la foto, pero es la foto que tenía a mano. Y esto es el Tecnológico de Monterrey.
El Tecnológico de Monterrey es una universidad que tiene 31 campus en México, que tiene 150.000 estudiantes, está por todo el país y en ese preciso momento desapareció uno de los campus. Uno de los campus principales es un campus, uno de los que tiene Ciudad de México, donde estudian 8.000 estudiantes. Bueno, quedó en ese estado que podéis ver ahí y creemos que lo recuperaremos en aproximadamente un año. Los más optimistas hablan de 6 meses, pero bueno, todo parece indicar que será más largo. Hay que reconstruirlo, etcétera, etcétera, etcétera. Fallecieron estudiantes, muchos heridos, muchos daños, etcétera, etcétera, etcétera. Antes se premió una pregunta, una reflexión, ¿no? Que era en momentos de crisis o en momentos es como surge la innovación. Yo traigo aquí el ejemplo porque pasó algo muy interesante. De un día para otro teníamos que pensar no solo en la reconstrucción, en cómo atender a las víctimas, etcétera, etcétera, sino teníamos que pensar cómo 8.000 personas continuaban aprendiendo. El Tecnológico Monterrey, y esa es la razón por la que yo estoy trabajando con ellos, lleva unos años en un proceso de cambio radical, de transformación profunda de su modelo educativo y de la propia organización. Básicamente, siendo un poco bruto, ¿no? Digamos que hace 5 años los que dirigían la institución dijeron: nos va muy bien, en 5 o 10 años, si seguimos igual, habremos desaparecido. O sea, nos va muy bien y les iba muy, muy bien, vamos a desaparecer. Tenemos que cambiar de forma radical. Y se volcaron en ese cambio, ¿no? En cambiar su modelo educativo, etcétera, etcétera, etcétera. Eso les ha llevado un tiempo, les ha llevado años, 30.000 trabajadores, etcétera, etcétera, etcétera. De repente, en unos pocos minutos, tenía que haber una respuesta de forma inmediata. ¿Cuál fue la respuesta? Pues la respuesta surgió del compromiso total de todos, de la colaboración absoluta y, no voy a entrar en el detalle, es lo de menos, en pocos días, esto es del 26 de septiembre, o sea, justo una semana después, esa semana no hubo clases, pues justo una semana después se lanzaba lo que llamamos el modelo híbrido flexible, que no es un nombre así como muy atractivo, pero básicamente era: vamos a trabajar, vamos a seguir aprendiendo, no tenemos un espacio físico, pues vamos a flexibilizar nuestro modo de aprender y vamos a utilizar tecnología y vamos a utilizar todos los recursos a nuestro lado. Y ahí aparece detallado lo que durante estas semanas hemos ido implementando, pues es desde mover estudiantes a distintos lugares del país, moverlos a otras universidades, crear un campus que es un campus que está ubicado en distintos lugares de la ciudad. Por poneros un ejemplo anecdótico, Starbucks son aulas del Tecnológico de Monterrey en estos momentos. Starbucks ha cedido espacios para desarrollar eso y sobre todo un uso muy intensivo de las tecnologías, ¿no? Y era como de repente descubrir, oye, las clases que antes sucedían en un salón, como le llaman allí, pueden suceder en parte en un salón, en parte fuera, en parte online, en parte presencial, y a eso alude la idea de híbrido, ¿no? Entonces, simplemente pongo este ejemplo. Esto es una noticia que apareció en una revista de la propia universidad que explica un poco cuál es el modelo. Pongo este ejemplo por varias razones. Primero, como la realidad ya es híbrida, ¿no? Por eso decía antes lo de la tecnología, ¿no? En realidad ha cambiado y no ha cambiado el modelo. Se ha utilizado tecnología para seguir desarrollando un proceso de aprendizaje. Y lo segundo es cómo, y esa es la constancia que tenemos, cómo en menos de un mes hemos generado mucha innovación y mucho aprendizaje. Y somos conscientes de que cuando pasen unos meses y tengamos la oportunidad de mirar hacia atrás, muchos de los aprendizajes que hemos tenido durante este periodo y que seguimos teniendo, nos permitirán mejorar mucho el modelo. Y como dicen ellos, si esto lo hubiésemos planificado, hubiésemos tardado un par de años en implementarlo, ¿eh? Como una anécdota, ahora me llegaban, porque se hacen encuestas todas las semanas a cientos y miles de estudiantes, profesores, etcétera. Y es curioso, los estudiantes que en la primera fase estaban muy contentos con el modelo y con la respuesta, ahora muestran un cierto cansancio y dicen: lo online no es lo mismo que la presencial. Yo quiero yo quiero tener contacto presencial, quiero encontrarme con mis compañeros y con mis profesores. O sea, razones motivacionales y actitudinales que influyen sobre el proceso de aprendizaje. Bien. Vamos a entrar en materia. Quería empezar haciendo un planteamiento, haciendo una propuesta.
O sea, ¿cómo aprendemos? ¿Cuáles son las tres grandes formas de aprender? Bueno, yo no soy pedagogo, así que me perdonaréis, y los pedagogos en la sala, por favor, no seáis muy crueles conmigo, pero a mí por lo menos me es útil una forma de clasificar las formas de aprender, que es muy de andar por casa, que son tres modelos. Yo creo que en ningún lugar se aprende de forma pura en un modelo. En la universidad convencional no todo era un modelo académico. El modelo que Paulo Freire, que no tiene nada que ver conmigo, llamaba el modelo bancario, el modelo de acumulación de conocimientos, ni siquiera ahí. Pero yo creo que hay como tres grandes modelos y creo que podemos mapear dónde queremos estar. Tampoco creo que haya un modelo mejor que el otro, sino que hay modelos mejor o peor adaptados a unas determinadas circunstancias. Y sí es cierto que las circunstancias que vivimos hoy en día son unas circunstancias diferentes y muy especiales, con lo cual sí que creo que hay modelos que se adaptan mejor que otros. Y para mí esas tres grandes formas de aprender son la forma académica o bancaria, la profesional y la experimental. Y me gusta utilizar la metáfora del mapa. El modelo académico se basa en un proceso, y el proceso es el que veis ahí simplificado, ¿no? Es la idea de que yo primero necesito tener conocimientos, contenidos en mi cabeza, que una vez que tengo esos conocimientos yo puedo entrenar una serie de habilidades o de competencias, y una vez que tengo esas competencias es cuando me puedo atrever a desarrollar proyectos, ¿no? Y ese es un proceso que va fluyendo a lo largo del tiempo. Dicho en otras palabras, sería como yo aprendo a leer el mapa, pero aprendo a leer el mapa, nunca he ido al territorio. Ahora, sí soy un experto en mapas, pero una cosa es el mapa y otra es el territorio, y otra es la geografía real. Hay otro modelo que funciona desde hace mucho tiempo, y funciona muy bien, por cierto, que es lo que a mí me gusta llamarle el modelo profesional, que a veces corre el riesgo de confundirlo, formación profesional, etcétera, pero tiene mucho que ver, que es otra forma de entender el aprendizaje, que opera exactamente al revés. El modelo profesional es el que yo no necesito contenidos, conocimientos teóricos, etcétera. Yo hago una inmersión en un entorno profesional, en un entorno de trabajo, y por copia, por interacción, por diálogo, por mentorización, por como queramos llamarlo, voy desarrollando una serie de competencias e incluso una serie de conocimientos, según el nivel en el que yo quiera profundizar. Y, por lo tanto, opero al revés. O sea, este modelo pues, parece demostrarnos que en realidad sí es posible aprender sin seguir el modelo lineal tradicional. Este modelo lo hemos vivido todos. El que no haya aprendido de esta manera en su trabajo, o sea, estará mintiendo seguramente. O sea, todos hemos aprendido así. Si lo pensamos bien, como decíamos, como hablábamos antes de la edad media de los funcionarios públicos, si lo pensamos bien y por toda nuestra historia académica, la que seguramente hemos tenido la mayoría, yo por lo menos, es mi caso, yo confieso que casi todo lo he aprendido así. Yo he ido a la universidad, yo he hecho un doctorando, así he aprendido un poquito y sobre todo, un poquito que puede ser muy importante, pero sobre todo he aprendido así. El modelo profesional, para mí, es el que te permite moverte por el territorio y explorar el territorio. Pero claro, te mueves por algunas rutas del territorio, no por todas las rutas del territorio. Y hay un tercer modelo que tampoco es nuevo, pero que yo creo que adquiere gran importancia hoy en día, que es lo que yo llamo el modelo experimental. Y empezando por el mapa, ya no es el que te permite explorar el territorio, es el que te permite inventarte mapas. O sea, el problema que tenemos hoy en día es que no tenemos mapa para el futuro ni para el presente. Tenemos que explorar algo que no conocemos. Y por lo tanto tenemos que crear el mapa a la vez que lo estamos explorando. Y ese es un nivel de complejidad cognitiva mucho mayor o mayor que el que teníamos antes. Y por lo tanto, el modelo profesional y el modelo académico están bien, pero son limitados y limitantes en cuanto a las habilidades que necesitamos como profesionales hoy en día. Tanto uno como otro, como os decía, operan, en realidad, son formatos de aprendizaje activo. Hay un reto, a veces le llamamos proyecto, a veces le llamamos investigación, da igual. Hay un reto, hay algo que queremos resolver, y ese reto, tirando del hilo, es el que nos lleva a aprender, si está adecuadamente diseñado el proceso. Y esto me lleva también a una idea importante. El diseño del proceso de aprendizaje es hoy en día casi la actividad más importante que puede tener lo que antes llamábamos un profesor. Parece que estos son modelos en los que nadie interviene, que son procesos orgánicos, y lo son en gran medida, pero son procesos que están diseñados. Y
de un buen a un mal diseño puede cambiarlo absolutamente todo. Con lo cual aparece una nueva función que no es tan nueva, lo que pasa que antes el diseño era un diseño muy encorsetado dentro de una estructura muy rígida, y ahora el diseño es una actividad que requiere mucha profundidad y permite mucha diversidad. Entonces, volviendo al esquema, ¿dónde nos queremos ubicar? Yo creo que tenemos que pensar cuál es el modelo que necesitamos en cada momento, y cada institución posiblemente necesita un modelo diferente. Os cuento la experiencia en el Tecnológico de Monterrey. Es el nuevo modelo, el que estamos a punto de implementar en estos momentos, es un modelo que tiene un componente académico importante, podríamos decir igual un 20%, modelo académico hecho de otra forma, etcétera, pero tiene un componente profesional, de vivencia profesional, que puede ser un 15, un 20%, y aspiramos a que un 60% sea un componente experimental. Ese es nuestro enfoque para nuestros estudiantes y para los objetivos que nosotros buscamos. Segunda idea relacionada con eso. En ese nuevo escenario, para elegir ese modelo, pues ¿qué le está pasando a la educación? ¿Cuáles son las nuevas reglas de juego? Aquí pone el futuro de la educación y estuve a punto de borrarlo y poner el presente de la educación. Lo que pasa es que es un presente como muy paradójico. Es un presente muy claro en unos lugares y muy alejado en otros lugares, ¿no? Pero aquí quiero compartir con vosotros como 8 ideas, es mi forma de organizarlo, sobre dónde creo que estamos en la educación y hacia dónde creo que va la educación. La educación o el aprendizaje, o sea, podemos pensar en, como os decía antes, en una universidad, podemos pensar en el IAP, podemos pensar en una gran empresa. Todas esas organizaciones tienen, o podemos pensar en un partido político, todas esas organizaciones tienen los mismos problemas. Cómo innovar de forma continua, cómo entender el mundo en el que viven y cómo pilotar a su organización para tener impacto, para tener éxito, y por lo tanto, cómo ese proceso se convierte en un proceso de aprendizaje continuo. Y sus personas son aprendices continuos. Bueno, pues para mí hay 8 rasgos que tiene la educación y que os resumo aquí, ¿no? Primero, esto ya lo hemos hablado, que el aprendizaje activo, el profesional, el experimental, es lo que ahora los modernos le llaman el nuevo normal, ¿no? Esa es la nueva normalidad. O sea, ahora se utiliza mucho el término el nuevo normal, ¿no? Es que antes hablamos mucho de los usos de los adolescentes de las redes sociales. Bueno, es que ese es el nuevo normal. El nuevo normal social es comportarse de esa manera, no como nos comportábamos nosotros hace 30 años. O sea, ese es el nuevo normal, ¿no? Y el aprendizaje activo, del que habíamos hablado un poco, implica algunos elementos que para mí son importantes. El aprendizaje activo es un aprendizaje intergeneracional, o debería ser intergeneracional. Ya no es, fijaros, comparadlo con la escuela es generacional. Los chicos de cuarto están con los de cuarto, no con los de tercero ni con los de quinto. Ojo, hay escuelas que ya no sucede eso, ¿eh? Es intergeneracional, es indisciplinar, permitidme estas palabras medio inventadas. Indisciplinar, ¿qué quiere decir? Que no tiene disciplina. No es una broma, pero también es una broma, ¿eh? El sistema educativo siempre ha sido disciplinar, en que aprendíamos disciplinas y aprendíamos disciplina. Ahora el nuevo modelo es un modelo en el que lo de menos son las disciplinas. Lo importante es saber resolver problemas, saber enfrentarte a retos. Y para eso, ¿qué necesitas? Muchas disciplinas que interaccionan, que entran en juego de formas insospechadas. Entonces, tu motor no es las disciplinas, no son las matemáticas, la física, etcétera. Tu motor son otras cosas y en ese proceso aprendes matemáticas, físicas, etcétera, etcétera. Y un último elemento, esas comunidades normalmente ¿cuándo aprenden más? Cuando aprenden sobre problemas que realmente les afectan, problemas en los que tienen participación, ¿eh? Y de aquí viene esta idea del aprendizaje situado, el aprendizaje local, el aprendizaje servicio, se le llama a veces. O sea, aprendo mucho más y aprendo sobre problemas que me afectan, o sea, que me cambian, que sobre problemas genéricos que no tienen nada que ver conmigo. Entonces, si conseguimos diseñar procesos de aprendizaje activo en los que mezclemos generaciones, en los que las disciplinas sean instrumentos y no sean el fin en sí mismo, y en los que trabajemos sobre problemas reales, tenemos mucho avanzado. Por cierto, todos los que estáis aquí estáis en este tipo de entornos, con lo cual tenéis mucho avanzado. Segundo, las competencias.
Hay una cosa que eran las competencias blandas, las competencias transversales. Antes hablamos de la motivación, a veces el liderazgo. Todo este pupurri de cosas que siempre se quedan un poco, parece que todo es igual, parece que... Bueno, es como un barniz, ¿no? Es como un lacito que le ponemos a lo que aprendemos. No, ya no. Esas competencias transversales son las únicas, o casi las únicas, que no pueden ser sustituidas por máquinas y por algoritmos. Por lo tanto, son las esenciales. Nosotros ahora tenemos una batalla, estamos diseñando nuevos programas, y claro, un financiero que necesita saber muchas finanzas, o ser un buen líder, o saber gestionar proyectos, o saber innovar, o tener una actitud emprendedora, etcétera, etcétera. Todo el mundo dice las dos cosas. Las dos cosas ocupan tiempo y espacio. No podemos, entonces, si quieres tener un financiero a la vieja usanza con un enorme conocimiento financiero, no puedes desarrollar las otras partes. Y buscar ese equilibrio donde nos situamos nos está llevando un enorme esfuerzo. Entonces, competencias transversales, que no hay mejor forma no encuentro mejor forma de definirlas, son un elemento esencial y están al mismo nivel o por encima de las competencias disciplinares o técnicas o como le queramos llamar. Tercer elemento, tener la constancia, y bueno, vosotros sois el mejor ejemplo, que las necesidades de aprender son múltiples. Cada persona a lo largo de su vida precisa aprender de formas diferentes. Entonces, ¿cuál es el buen modelo? No hay un buen modelo. A mí hoy me puede venir muy bien un MOOC, por mis circunstancias. En otro momento lo que me gustaría es asistir a una clase magistral de un gran profesor y en otro momento me tengo que meter en una comunidad de aprendizaje, etcétera, etcétera. Mi trayectoria de aprendizaje es única y por lo tanto deberíamos permitir la flexibilidad. Eso es un gran problema. Porque normalmente las instituciones lo que diseñan son programas monolíticos, una forma de hacer las cosas, y chocan con las personas. El sistema educativo durante mucho tiempo ha sido una máquina de estandarización. Lo importante es que todos fuéramos iguales, todos aprendiésemos lo mismo. Y ahora resulta que lo importante es que todos aprendamos distinto, de acuerdo a nuestras capacidades, nuestros intereses, etcétera, etcétera. Entonces, situar eso en el centro del problema nos lleva a enormes retos. Esto lo relaciono con otra cuestión, que es que cada vez más las certificaciones tradicionales van a ser obsoletas y cada vez más nos vamos a basar en dos formas de certificación o de acreditación o de reputación. La primera es la acreditación acumulativa y continua y progresiva, ¿no? O sea, mi título no es un título, sino que mi título es una trayectoria en la que yo voy mostrando hitos y yo voy demostrando que sé hacer cosas. De manera formal, porque alguien que tiene prestigio lo acredita, y entonces como alguien que tiene prestigio lo acredita, pues otros se lo creen, pero sobre todo de manera informal. Y de manera informal en el mundo que hablábamos antes, en el mundo social y tecnológico en el que vivimos, en realidad estamos operando siempre en comunidades, en las que nuestros pares son los que nos están otorgando esa reputación. No digo que te den un título, pero te están reconociendo esa reputación. Y si en LinkedIn es un lugar donde la gente busca trabajo, se relaciona profesionalmente, encuentra proyectos, etcétera, no es porque en LinkedIn ponga que yo tengo un título de doctor o de licenciado por la Universidad X, sino porque a través del timeline de LinkedIn yo puedo observar con un alto grado de certidumbre las capacidades que tiene esa persona y la experiencia que tiene esa persona. El cuarto punto, esto lo pongo en futuro, porque aún no ha pasado, pero el aula desaparecerá, y esto es un juego de palabras, en un sentido literal, o sea, las aulas ya tienen cada vez menos sentido. Ahora tenemos un grave problema en muchas instituciones, que es que ¿qué hacemos con tantas aulas? ¿No? Que algunas están muy bien hechas en el sentido arquitectónico, o sea, las mesas están atadas al suelo, o sea, que es más difícil cambiarlas. Pero también en un sentido figurado. Esto ya hemos hablado antes, ¿no? Son los entornos sociales diversos y reales que pasan a ser laboratorios de aprendizaje. O sea, el aprendizaje puede suceder en cualquier momento, en cualquier lugar, y sucederá en cualquier momento, en cualquier lugar, no dentro de un aula. El aula, a lo mejor conservamos el nombre, pero lo llamamos a un espacio para el diálogo, la reflexión, etcétera, etcétera, etcétera. Quinto punto. Todo el sistema se tiene que organizar desde lo que aprenden. Esto es una consecuencia de todo lo anterior. O sea, el sistema antes estaba organizado desde el que enseñaba, desde el profesor y desde la institución. Y ahora
el sistema se diseña y se organiza desde el que aprende. Es un diseño centrado en el usuario, por cierto, una tendencia muy de moda, y más que de moda, en el mundo de la innovación. La innovación centrada en la persona, centrada en el usuario. Piensa en la persona y diseña todo el proceso, todo el servicio, todo el producto alrededor de la persona. Esto también está sucediendo en la educación. Cuando lo piensas así, las cosas cambian radicalmente. Porque muchas certezas que tenías antes y muchos modelos que parecían muy sólidos dejan de tener validez. Y en este proceso, en este rediseño, en el que aprende es el centro, a su alrededor aparecerán y aparecen muchas figuras. Y ya las habéis hablado aquí. Expertos, mentores, coaches, entrenadores, como les queramos llamar. Todo eso que a lo mejor en estos momentos es como una nube de palabras que se solapan, que son difusas, todo eso responde a una realidad. Necesitamos muchas formas de acompañamiento y de mediación y de facilitación en el aprendizaje. Incluso necesitamos profesores, profesores que transmiten conocimiento, online, presencial, como sea. También necesitamos eso. Pero necesitamos muchas otras formas de acompañamiento. Muchas de esas formas, por cierto, las realizan los que antes se llamaban profesores y se siguen llamando profesores. No es una cuestión de jerga de términos, es una cuestión de roles, de función. ¿Qué pasa con la tecnología en este mundo? Pues bueno, la tecnología es, y sobre todo será, invisible y flexible. ¿Qué quiere decir con esto? Quiero decir que la tecnología cada vez importa menos, o importa más, según el nivel de abstracción en los que nos situemos. Pero importa menos en el sentido de que tenemos tanta tecnología que ya no es un factor limitante. Ya, esta idea de la brecha digital es una brecha comportamental, pero no es una brecha de acceso, sigue habiendo brecha de acceso en algunos casos, no es una brecha de acceso ni a las redes ni a la tecnología. Tenemos toda la tecnología de una forma barata que podemos necesitar, tenemos todas las aplicaciones, etcétera, etcétera. Y la tecnología tiene otra característica, es tan flexible, es tan diversa. Antes decís WhatsApp o Telegram, ¿no? ¿Y por qué no usar Telegram? Bueno, ¿y por qué no usar Slack? ¿O por qué no usar Workplaces, que es la versión de Facebook para entornos profesionales? ¿Y por qué no usar? Podría pasarme la hora contando alternativas. Es totalmente flexible. ¿Cuál usamos? Pues depende de las necesidades que tengamos. Lo importante es que para mí la tecnología va a estar presente en todos los procesos de aprendizaje, y se va a adaptar a esos procesos de aprendizaje. Pero aquí quiero recordar algo de lo que hablaré después. Primero son los procesos y después es la tecnología. No dejemos que la tecnología nos dicte cómo tenemos que hacer las cosas. Hacemos las cosas y buscamos la tecnología para poder hacerlas. Y dentro de la tecnología, sí que hay un elemento importante, que es esta idea de la inteligencia artificial, el aprendizaje máquina, el machine learning y todo esto, que nos preocupa mucho, nos asusta. Estamos en un momento, esto es casi dentro del mundo del futurismo y del presente, es el ámbito en el que hay más especulación y más debate, ¿no? Y es muy interesante este momento en el que vivimos, ¿no? Si las máquinas van a ser como nosotros, si tienen sentimientos no van a tener sentimientos, etcétera, etcétera. Hay un debate muy profundo que me parece muy, muy interesante. Si nos situamos en un futuro más o menos lejano, pues yo sí creo que las máquinas van a ser como nosotros, y entonces a lo mejor tenemos que pensar sobre cuál es nuestro papel en el mundo si seguimos existiendo. Pero si dejamos ese debate de décadas y nos situamos en el día de hoy, sí que es cierto que la emergencia de esa tecnología que tiene que ver con la información, con la gestión de la información y con la generación de conocimiento sin necesidad de intervención de los humanos, sí que es especialmente importante. Y sí, eso a lo mejor no lo estamos, o creemos que no lo estamos viviendo. Creemos que no lo estamos viviendo porque no entendemos que cuando usamos Facebook, en realidad la inteligencia artificial nos está ofreciendo el menú que nosotros estamos consumiendo, con lo cual todo es inteligencia artificial, Google es inteligencia artificial, etcétera. Pero en el ámbito puramente educativo creemos que aún no. Pero yo sí creo que en un periodo muy, muy breve, la inteligencia artificial va a ser una herramienta muy importante, para comprender cómo aprendemos y qué podemos aprender y qué queremos aprender. Pero ojo, ahí hay para mí un gap, o sea, un reto, que es que tenemos que empezar a generar información de los procesos tenemos que empezar a observar cómo aprendemos realmente. Y el cómo aprendemos realmente hoy en día se basa en un montón de interacciones sociales y de actividades que no son las clásicas. Es muy difícil que dentro de un MOOC o dentro de un Moodle podamos generar información para entender cómo aprendemos. Ahí suceden muchas cosas irrelevantes, y el aprender hoy en día es un proceso mucho más social y mucho más flexible y complejo.
pero creo que ahí va a haber una gran revolución y seguramente en los próximos años vamos a utilizar muchas herramientas de este tipo para apoyarnos en la toma de decisiones y en el propio diseño de los procesos. Y el último punto, ¿de dónde va a venir el cambio? Bueno, pues el cambio no va a venir de un lugar, el cambio está viniendo de múltiples lugares. Y aquí me parece interesante, el cambio está viniendo a veces de iniciativas totalmente nuevas, radicales, que destruyen lo anterior, la universidad se acabó y entonces yo creo algo totalmente nuevo, está bien. Y también viene de lugares tradicionales que dicen yo decido cambiar. Y creo que de todos esos procesos de cambio, de todos esos experimentos y del diálogo entre ellos, de la colaboración entre ellos, no de la competencia, es donde van a emerger, desde donde va a emerger el futuro. Con lo cual, no esperemos un cambio nítido, ¿no? Que la solución era como cuando hace ya muchos años, igual 10 años, era como el futuro era Second Life. Entonces era un futuro muy distópico, pero muy cómodo, ¿no? Ya sabíamos, el futuro estaba en un sitio, lo había inventado alguien y ya nos teníamos que despreocupar del resto, ¿no? Y hubo un verano en el que todos los medios hablaban solo de cómo iba a ser el futuro del mundo basado en una herramienta. No, el futuro va a ser mucho más complejo. Bien, todas estas ideas de cómo creo que está cambiando la educación las podemos ver como elementos que tenemos que introducir en nuestros procesos. O sea, esto no es el futuro, esto es el presente, ¿eh? Y si es el futuro, será el futuro a muy poco tiempo, con lo cual haríamos bien, creo yo, en empezar desde hoy a aplicarnos estas reglas, si estáis de acuerdo, o las que vosotros creáis, en el diseño y la implementación de nuestros procesos de aprendizaje y en la forma de gobernar nuestras organizaciones. Esto me lleva a una idea, aquí a un punto de inflexión. Os he hablado del modelo, os he hablado de procesos de aprendizaje, contenidos, etcétera. A mí me gusta mucho esta idea, que es del presidente del Tecnológico de Monterrey, por cierto, que es una persona que ha hecho grandes procesos de transformación organizativa en grandes organizaciones, ¿no? Y ahora está transformando quizás la última en la que se ha implicado, ¿no? Entonces él siempre dice, tiene esta ecuación, los números es lo de menos, ¿no? Pero dice, oye, el modelo, la visión es un 10%, está bien, necesitamos una visión, pero es un 10%. Los procesos, los métodos, toda esa arquitectura que necesitamos es importante. Si no tenemos método, no tenemos procesos, no vamos a ningún sitio, es un 30%, pero el 60%, o sea, la mayoría es cultura, ¿eh? La cultura es lo más importante y lo más difícil de cambiar, porque la cultura somos nosotros. Y la cultura tiene dos niveles, mi actitud individual y la actitud colectiva, ¿eh? Entonces, todo esto nos lleva a la segunda o a la tercera parte de mi intervención, que es, si queremos aprender de otra manera, si queremos queremos aprender de otra manera porque queremos generar innovación continua, y ya no hay una separación en cuando aprendo y después me pongo a innovar. No, es que cuando me pongo a innovar es cuando aprendo, que esto es un elemento importante, es el mensaje que os quería transmitir, un mensaje que quería transmitir. O sea, no es que yo aprendo y después innovo, no. Yo aprendo innovando, ¿eh? Y no hay ninguna diferencia entre el experimento y la realidad. Experimento con la realidad. Si quiero eso, necesito transformar las organizaciones. Si no es un esfuerzo fútil, si no llegaremos a ningún lugar. ¿Y cómo transformamos las organizaciones? A mí me está tocando ahora participar en un proceso de transformación de una organización, que en este caso se llama universidad, y es un caso. Al IAP le está tocando participar en un proceso de transformación posiblemente del propio IAP y de toda la administración pública andaluza, lo cual es otro reto, y a todos vosotros, a vuestra escala y a vuestro nivel, os toca trabajar en ese proceso. No es un proceso diferente, es parte del mismo proceso. Pues para mí hay como 3 elementos clave, ¿eh? Que quisiera ahora compartir con vosotros. Quisiera como identificar cómo son los elementos clave en los que se basa la transformación de organizaciones. ¿Qué teclas tenemos que activar? ¿Sobre qué tenemos que trabajar para tener una cierta probabilidad de éxito? Asumiendo que un proceso de transformación es enormemente complicado, ¿eh? Y tiene altas probabilidades de fracaso, ¿eh? Pero intentarlo tiene probabilidades de fracaso. No intentarlo tiene un 100% de certeza del fracaso. Con lo cual, quizás, no sé si somos optimistas o pesimistas, pero no nos queda más remedio que intentarlo, porque es la única forma de buscar una posibilidad de éxito. Para mí tiene que ver con 3 elementos. Lo primero, el cambio del papel de los directivos, entre comillas, ¿eh? El segundo es el cambio de papel de las personas, de los equipos individual y colectivamente. Yo ahí resalto la palabra equipo, por eso.
Y lo tercero es, bueno, y cuando cambiamos de papel, ¿cómo trabajamos? ¿Y cuáles son esos elementos claves en los que tengo que fijarme? Muy rápidamente, solo quiero pasar por encima cada uno de estos temas. Podríamos hacer un zoom y podríamos dedicarle algunas horas a conversar sobre ellos. Pero prefiero ahora un poco, pues digamos, dibujar el escenario, el mapa completo. De la gestión, lo primero, ¿cuál es el papel de los directivos? Yo creo que venimos, y sobre todo en la administración pública, y eso creo que lo tendremos que reconocer, se ha considerado que un directivo es un gestor, un administrador, es el que hace que se cumplan los planes. ¿Quién hace los planes? Bueno, ya sabemos, suponemos quién los hace. A veces, en realidad, no sabemos ni quién los hace ni para qué se hacen, pero hay unos planes y eso es lo importante. Eso, sinceramente, creo que se acabó. Y lo que necesitamos ahora es líderes que hagan que sus equipos creen los nuevos planes y los hagan realidad. Es planear, es crear, planear en un sentido clásico es crear proyectos nuevos y después hacerlos realidad. Por lo tanto, tenemos que pasar de ese papel de gestor, de administrador, nada peyorativo con eso es una forma de trabajar y está muy bien, y la seguimos. El que pasemos a líderes no quiere decir que dejemos de ser lo otro, no, tenemos doble trabajo, tenemos que seguir gestionando y administrando. Lo que pasa es que sí es cierto que la gestión y la administración, la tecnología viene en nuestra ayuda y cada vez debería consumirnos menos tiempo. Y tenemos que pasar a liderar. Bueno, liderar es también una palabra muy amplia. Hay muchas formas de liderar y muchas formas son muy perversas de liderazgo. Yo, para un proceso de transformación, apuesto por un liderazgo, que ahora lo explicaré, que sea de equipo, o sea, que sea abierto, que sea inclusivo. O sea, un liderazgo que empodere a las personas, no un liderazgo de ordeno y mando. Y que sea ágil y que esté orientado a la acción. O sea, que corrija los defectos que tenía el sistema en el que estábamos instalados. Que no es que el sistema fuera malo, es que el mundo ha cambiado. Y ese es el mensaje que tenemos que tener en cuenta. ¿Y para eso qué necesitamos? ¿Qué es lo que necesita un líder? Bueno, pues estas son cuestiones como muy básicas, posiblemente muy obvias, pero no por ello quiero dejar de comentarlas aquí. Primero, un líder lo que tiene que generar es una visión compartida. O sea, es un compromiso, es un punto hacia el que ir, y eso necesita una nueva cultura, una nueva forma de relacionarnos y de trabajar. Lo segundo, tiene que potenciar la capacidad de los equipos. Y los equipos, las personas, trabajando colectivamente, por eso hablo de equipos. Fijaros que estoy dibujando un mundo muy simplista en el que hay los líderes y los equipos de trabajo. Ya sé que no es así y que todos lideramos, etcétera, pero permitidme un poco hacer esa separación a efectos casi pedagógicos, ¿no? Entonces, ¿el líder qué tiene que hacer? Tiene que empoderar a esos equipos para que sean los agentes de innovación. La innovación no está en el líder, la innovación está en las personas. ¿Por qué? Porque, recordad lo que decíamos antes, es que todo el trabajo que hacemos ahora es innovar. Básicamente casi nunca vamos a repetir las cosas. Y si las repetimos es para automatizarlas, que es crear una nueva innovación. Tercero y cuarto, en organizaciones que pasamos de una organización jerárquica, piramidal, a organizaciones en equipos y equipos autónomos con mucha capacidad de iniciativa, corremos un riesgo, que tengamos un caos, que tengamos muchas cosas, muchos procesos corriendo en paralelo y que no se hablen entre ellos. La función del líder es asegurar que haya una alta capacidad de coordinación. En términos técnicos, podríamos decir que es una evolución a un modelo matricial. O sea, yo no creo que las grandes organizaciones cambien su estructura funcional departamental. No creo que eso suceda y no sé si debería suceder. Pero tenemos que convivir entre esa estructura departamental en que el financiero está en el departamento financiero y el de marketing está en el departamento de marketing, con una estructura de trabajo por proyectos fluida, flexible, en el que el financiero y el de marketing, que pertenecen a sus departamentos, trabajan juntos. Eso tiene una complejidad enorme, es una locura. O sea, nosotros ahora, yo lo estoy viviendo ahora, 30.000 personas que de repente se abocan a un modelo matricial, que es como la nueva, en mi universidad en estos momentos es la nueva broma, o sea, cuando pasa algo malo es que esto es culpa de la matricialidad, pero en el fondo responde a eso, es cómo nos coordinamos y cómo trabajamos de esa manera abierta y flexible. ¿Qué le corresponde a un líder? Pues buscar los recursos y las infraestructuras. Fijaros que a un líder le corresponde todo lo feo. O sea, el líder deja de ser visible, bueno, tiene un poco de visibilidad cuando genera la visión, pero la idea es generar la visión, o sea, que otros te acompañen en el proceso, pero fijaros que todo el resto es cosas muy grises y muy de back office, no de front, sino de estar detrás de, ¿no? Pues
alguien se tiene que preocupar de que haya recursos, de que haya infraestructuras, de que etcétera, 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 etcétera. Eso, ¿a quién le toca? También le toca al líder. Y el último punto es todo la relación con el mundo exterior. Antes comentaba con Carmen, hablamos de la importancia de la comunicación. Creo que todos somos conscientes cuando estamos metidos en proyecto abandonamos la comunicación. La comunicación como una forma de relación con el exterior, que no es la única, ¿no? En el sentido de que pensamos que la comunicación es un extra. Bueno, hago las cosas y después ya las contaré. Y si no tengo tiempo, no las cuento. Claro, si no las cuento, no existen. Y si no existen, no tengo aliados, no tengo conexiones. Si trabajo en organizaciones abiertas, eso implica que mi organización no se abre realmente y está mutilada. Le faltan brazos y le faltan piernas para operar. Entonces, cuidar del mundo exterior, de las relaciones con todos los stakeholders, con todo el ecosistema en el que nos movemos, es sumamente relevante, ¿no? Estos seis elementos son para mí pues el cambio de eso, de la gestión al liderazgo, ¿no? De un proceso de administración y un proceso eminentemente burocrático y jerarquizado a un proceso de liderar, de motivar, de hacer que las cosas sucedan, y de empoderar a todos los equipos. ¿Y qué pasa con los equipos? Bueno, pues con los equipos pasa un poco lo mismo. Y esa es la responsabilidad que nos toca a todos los que estamos en equipo. Primero, ¿cuáles son las claves de ese proceso de cambio? El cambio no va a suceder si no trabajamos en equipos interdisciplinares. Esto también, no sé cuántas veces lo habréis escuchado, seguro que durante mucho tiempo, siempre ha sido como el paradigma y todo el mundo firmaría en cualquier lugar. Y la realidad es que la realidad es que los equipos no son interdisciplinares normalmente, y por lo tanto no son equipos, porque un equipo es el que desarrolla un proyecto y tiene autonomía para desarrollar un proyecto, y un equipo no funciona por jerarquías, funciona por responsabilidades y roles, y es muy distinto el funcionamiento de un equipo a otros tipos de funcionamiento en los que vivimos instalados habitualmente. Entonces, para mí, un equipo es sinónimo de interdisciplinaridad, pero aún así creo que es importante resaltarlo. Eso es algo que nos llevan diciendo durante muchos años, pues todo el mundo que se dedica a la innovación, pero es algo que en realidad es muy difícil que suceda. Y estamos haciendo nuestros experimentos. Esta es la cara B de lo que os decía antes de la evolución al modelo matricial, etcétera, etcétera. Los equipos, ¿qué tienen que hacer? Tienen que diseñar sus propios procesos. Esta es mi opinión. O sea, los procesos de aprendizaje no creo que sea un problema de un consultor, no creo que sea un problema de un líder, etcétera, etcétera. No quiero decir que los líderes no sean necesarios, que los consultores no sean necesarios, que todos los proveedores no sean necesarios. No, pero juegan otros papeles. Pero si realmente un equipo quiere innovar, quiere hacer trabajo efectivo y eso significa aprender, ellos tienen que ser dueños de sus procesos. Y para eso buscarán toda la ayuda que necesiten, pero tiene que ser una parte de su... Teníamos el ejemplo de Alicante, donde hablamos de las comunidades de aprendizaje, y ahí se decía, ¿cuáles son los contenidos? No los hay. ¿Por qué? Porque los decide la propia comunidad. Pues es un buen ejemplo de cómo ahí, ya desde el año 2009, han encontrado esa clave. La clave de que para un equipo, una comunidad, o como le queramos llamar en este contexto, sea efectivo, necesita tener propiedad del proceso y necesita poder tomar esas decisiones. Y los equipos, esto es en el plano más educativo, y esto ya lo comentábamos antes, necesitan diferentes roles. No necesitan uno, los necesitan todos, y los necesitan bien ensamblados y bien coordinados entre sí. Y ahí os apunto a los roles, tal como yo los entiendo, y puede haber otros términos, y hay palabras que a lo mejor no aparecen. Necesita el profesor en el sentido funcional. Necesitamos el entrenador, el coach. O sea, antes apareció un vídeo muy claro de cómo funciona un entrenador de un equipo deportivo, ¿no? Que yo creo que tenemos mucho que aprender del deporte, de los deportes de equipo, Yo siempre defino al entrenador como el que no juega, pero hace que los demás jueguen, ¿no? Y tampoco te dice, un buen entrenador no te dice cómo debes jugar, no te marca la pauta, ¿no? Te da una serie de instrucciones, te define un campo de juego, en el sentido figurado, y después es el jugador el que tiene la iniciativa. El mentor, el que da opinión, el que tiene un conocimiento experto y te puede aconsejar, además a la carta, a ti, en función de tus necesidades. El mediador, que es el que hace que suceda el diálogo y es el que hace que unos piensen en los otros, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esos son los nuevos roles que en el plano educativo necesitamos. Bien. Transformación de organizaciones. Necesitamos líderes que funcionen de una determinada manera, necesitamos personas que trabajen en equipo.
personas que además también actúan como líderes. Aunque a efectos pedagógicos los separo, pensemos que todos tenemos obligación y responsabilidad de liderar, desde el punto en el que nos encontremos. Bien, ¿y cómo trabajamos? Y con esto ya quiero terminar. Pues yo no voy a decir cómo tenemos que trabajar, porque igual que en los procesos de aprendizaje no hay uno que sea mejor que otro, sino que se deben adaptar a las necesidades. Creo que en los procesos de trabajo, que son de aprendizaje, le pasa exactamente lo mismo. Pero sí creo que hay, por lo menos para mí, unas reglas básicas, o por lo menos es para mí mi decálogo, que no es un decálogo porque son menos de 10, pero es como, por lo menos en las que yo creo. ¿Y por qué yo creo en ellas? Bueno, pues porque he ido aprendiendo a lo largo del tiempo que con esas reglas las cosas funcionan mejor en el sentido que a mí me gusta que funcionen. Se genera más innovación, más aprendizaje, más inclusión, más bienestar, etcétera, etcétera. Y esas reglas creo que son 6. Lo primero, es importante establecer rutinas, rituales, protocolos para entrenar las prácticas. No creamos que porque alguien nos diga que las cosas se hacen de otra manera, al día siguiente las vamos a hacer de otra manera. No. Eso hay que entrenarlo y hay que sufrirlo. Y por lo tanto, crear protocolos, rituales, rutinas, llamémosle como queramos, es importante. Es una forma de obligarnos, de tener una disciplina. Igual que al que quiere correr un maratón, por mucho que le digan cómo tiene que prepararse, al día siguiente no corre el maratón. Necesita mucho sufrimiento y mucha rutina y hacer muchas cosas que le son incómodos. Eso es un elemento importante. Entonces, esto yo creo que es una cuestión que tenemos que tener en cuenta. Y ojo, cuidado con convertir los rituales en una religión, que a veces nos pasamos de frenada. Los rituales son necesarios mientras son necesarios. Cuando la práctica está incorporada, posiblemente dejan de ser necesarios. Y a veces nos olvidamos del porqué de un ritual. De ahí, de hecho, vienen muchas cosas que suceden con las religiones, los tabús, etcétera, etcétera. Segundo elemento, segunda idea clave. En realidad todo va de crear conocimiento y gestionar el conocimiento. Entonces, bueno, aquí tenéis un proyecto de creación y gestión es que todo es creación de gestión y conocimiento. Aquí no voy a entrar en este tema, pero recordaros algunas cosas. La creación y gestión de conocimiento es un proceso colectivo, que tiene hay muchos modelos de gestión de conocimiento, ¿no? Y todos son perfectamente válidos y todos son perfectamente criticables, ¿no? A mí me gusta uno con el que trabajo, que es muy viejo, que viene del mundo de la Toyota en los años 90. Fijaros, una empresa que se dedicaba a fabricar coches, resulta que era el tope de la innovación. O sea, en algo aparentemente tan árido como una cadena de montaje, Toyota estaba generando un montón de innovación. Y hubo un par de japoneses que observaron el proceso y escribieron un libro, y nunca más escribieron nada más. Pero bueno, se hicieron muy famosos. Y básicamente lo que dicen es que crear y gestionar conocimiento es como un ciclo en el que pasan varias cosas. Lo primero, tienes que, empezando por cualquier lugar, porque es un ciclo, tienes que hacer cosas, tienes que estar haciendo cosas, y en ese hacer aprendes, estás aprendiendo de forma, generando un conocimiento tácito. Después tienes que poner en común esas cosas, tienes que dialogar con los otros. Al dialogar con los otros tienes que tomar decisiones y tienes que cristalizar y crear conocimiento explícito, y ese conocimiento explícito es el que te permite planear. Y el plan es lo que te impulsa a la nueva acción. No estoy descubriendo nada nuevo, eso es de toda la vida, hay gente que lo discute, pero a mí me es muy útil porque ese ciclo lo que me dice es que lo importante no es una fase o la otra, lo importante es que se den las 4 fases. ¿Y cuál es el problema? Que normalmente las organizaciones desprecian el conocimiento tácito, se quedan solo en el explícito, y normalmente las organizaciones desprecian el diálogo, y se quedan con la acción. O sea, piensan que los empleados tienen que actuar de acuerdo a planes y tienen que estar accionando constantemente. Y entonces las organizaciones están perdiendo un potencial de conocimiento enorme y dejan de ser innovadoras. Entonces, cuando conseguimos generar ese círculo virtuoso de las 4 fases, es cuando realmente todo fluye y todo funciona. Para mí, ¿por qué es útil eso? Porque cuando veo la producción de conocimiento de esa manera, sé lo que necesito en cada caso. O sea, yo pienso la tecnología desde ese ciclo. Entonces, un grupo de WhatsApp, ¿para qué me es útil un grupo de WhatsApp? Porque necesito dialogar, y a lo mejor la mejor forma de dialogar es un grupo de WhatsApp. O a lo mejor es un documento de Google Drive en el que vamos poniendo comentarios. No lo sé, pero sé que necesito dialogar. Necesito planear, y ahí tengo herramientas. Entonces, ese ciclo me dice cuáles son los espacios, los tiempos, las herramientas en las que yo tengo que trabajar.
pero quedémonos aquí con la idea de producción, creación de conocimiento como proceso básico. Para la producción de conocimiento hay yo lo llamo la metaherramienta, y es una herramienta que, o sea, cuando digo que es una herramienta, la gente a veces se queda mirando. Para mí la herramienta fundamental de trabajo en equipo y de liderazgo es el diálogo. Entonces, el diálogo, como os decía antes, sucede de muchas maneras, no solo porque estamos uno enfrente al otro. Es más, cuando estamos uno enfrente al otro muchas veces no dialogamos, debatimos, discutimos, estamos haciendo otras cosas. Pero muchas veces sucede de forma síncrona, sucede en un entorno digital, etcétera, etcétera. ¿Qué es el diálogo? Es la capacidad, el diálogo no es la capacidad de emitir información, es la capacidad de escucha. ¿Y qué quiere decir escuchar? Escuchar es que estamos dispuestos a dejarnos afectar por el otro. Estamos dispuestos a que lo que dice el otro cambie mi propia opinión o me genere nuevo conocimiento que me hace construir una nueva realidad. Y como yo estoy dispuesto a eso y tú estás dispuesto a eso, cuando dialogamos, creamos algo nuevo, creamos conocimiento. Esa es la idea profunda del diálogo. Y me parece muy importante tener eso en cuenta. Tenemos que buscar métodos que generen diálogo. Diálogo no quiere decir perder el tiempo. No quiere decir conversar y no llegar a ningún punto. No. Es llegar a algún punto. Para entender lo que no es diálogo, hoy en día es muy fácil observar nuestro alrededor para entender lo que no es diálogo, aunque estemos saturados de información y de emisión de información entre aparentes interlocutores. Cuarto punto. El cuarto punto. Las organizaciones tienen un cáncer, y ese cáncer se llama reunión. ¿Por qué? Porque las reuniones casi siempre son demasiado lentas para tomar decisiones, yo diría que más que lentas, es que no se toman decisiones, porque muchas bajo la apariencia de reunión es un proceso de transmisión de información, pero también, y son demasiado rápidas y demasiado encorsetadas para crear algo nuevo. Los equipos, las organizaciones, necesitamos, yo le llamo de procesos lentos y procesos rápidos. O sea, ¿cuáles son los procesos lentos? Los procesos de creación, de planificación, etcétera. Cuando queremos alumbrar algo nuevo, cuando tenemos que generar ideas y convertirlas en planes. Y esos procesos, por propia definición, no pueden tener un timing, no me junto hoy y en media hora tengo eso, ni en un día. Son procesos que requieren su tiempo, requieren su desarrollo, requieren sus condiciones. No solo es una cuestión de tiempo, el tiempo ahí es un poco figurado. Requieren unas condiciones, un foco, una atención, una concentración, etcétera, etcétera, etcétera. Normalmente las organizaciones no habilitan esos procesos, o sí lo hacen, pero lo deberían hacer más. Y después de eso, ¿qué se necesita? Mucha rapidez, eficacia, agilidad. Una vez que sabemos lo que tenemos que hacer es hacerlo, no perder el tiempo en conversar. Entonces, en contra del modelo reunión, y estoy denostando la palabra reunión y no es así, lo de menos es como le llamemos, tenemos otro modelo que se mueve entre lo muy rápido y lo muy lento. Y así deberíamos funcionar. A mí me gusta pensarlo como una coreografía. Si cuando asistís a una coreografía, no es monocorde, no va siempre al mismo ritmo, sino que lo que resulta atractivo de la música o del baile es precisamente las subidas y las bajadas de ritmos, esos momentos de calma, esos momentos... Bueno, pues a mí me gusta pensar que una organización tiene que funcionar así. Si conseguimos generar movimientos rápidos y movimientos lentos, es que la organización está funcionando. Está creando, está planeando y después está orientada a la acción. Si solo utilizamos una herramienta llamada reunión, vamos mal. Y aquí hablo tanto del trabajo del día a día como de procesos de aprendizaje. Quinto punto, ya lo dije antes. Primero procesos, después la tecnología. O sea, digo esto y si soy sincero, no lo creo del todo, porque sí creo que a veces la tecnología te desborda y te sorprende y te descubre cosas nuevas. A mí, por ejemplo, la emergencia de la inteligencia artificial me ha hecho pensar en muchas cosas que antes no pensaba. Y es la tecnología la que me está diciendo que las cosas pueden suceder. Pero digamos que esa es una forma de operar que vale para el 5% del tiempo. El 95% lo mejor es, piensa en los procesos, piensa en lo que necesitas, siendo consciente de la tecnología que tienes a tu disposición, y después busca la tecnología, después busca si es WhatsApp o es Telegram. Porque dependerá.
¿Por qué uno por otro? Por razones de seguridad, podría ser, pero a lo mejor también es el nivel de adopción, hay más gente cómoda con uno que con otro. Entonces, en función de todo eso y para lo que tú quieres hacerlo, elegirás uno u otra tecnología. Pero yo creo que ese es el orden correcto. Y relacionado con eso, pensemos siempre en procesos híbridos. ¿Qué es un proceso híbrido? Es un proceso que integra herramientas y procesos, valga la redundancia, offline y online, presenciales y digitales. Esa es la nueva realidad. La nueva realidad, antes se aludía de que están haciendo una foto que es digital, por ejemplo, en Twitter está apareciendo información que es digital, estamos aquí en un espacio físico, la experiencia que tenemos aquí ¿es digital o es analógica? Es híbrida. Cada uno, habrá gente que la viva 100% analógica, y habrá gente que la viva más digital, 100% espero que no, pero más digital. Pero además la experiencia que tenemos aquí no es la experiencia de hoy, es la experiencia que viene de atrás y que se transmitirá al futuro. Habrá un vídeo, habrá una interacción, habrá una conexión, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el último elemento. Entonces, como os fijáis, ¿cómo operar? Pues yendo de abajo arriba, primero, pensar muy bien el papel de la tecnología, como un facilitador, la tecnología como un instrumentador que te permite convertir en realidad tus sueños, la forma en la que tú quieres trabajar. Segundo elemento, la coreografía, ir rápido e ir lento, nunca ir a media velocidad. Ya sé que esto os parece un sinsentido, si lo aplicamos a cuando conducimos y tal, pero en las organizaciones funciona así. El tercer elemento, todo es crear conocimiento. Y para crear conocimiento, ¿cuál es la herramienta esencial? Que es como la metaherramienta de la que caen todas las demás, el diálogo. Podemos pensar realmente que Internet es una gigantesca máquina de diálogo. Y de no diálogo, del bueno y del malo. O sea, pero eso es lo que ha posibilitado Internet. Es que el diálogo que antes sucedía cara a cara y en círculos pequeños, ahora puede suceder en espacios y en tiempos antes imprevistos y a escalas que antes no podíamos imaginar. Y el último punto, el primero, que todo esto implica sufrimiento, que todo esto implica que tiene que doler, porque no cambiamos si no nos duele. El dolor, no quiero sonar masoquista, pero el dolor también puede ser un poco placentero, cuando ese dolor nos ayuda a mejorar. Entonces, tenemos que entrenar, y tener que entrenar implica que nos tenemos que inventar rituales, procesos, protocolos, etcétera, etcétera, para lograr que eso suceda. Yo con esto creo que ya termino y lo que quería era eso, combinar el enfoque de la educación con el enfoque de la transformación, porque terminando como empecé, para mí son una cosa sin la otra no va a funcionar. Necesitamos abordar las dos a la vez y además creo que son un mismo proceso, no son dos procesos. Muchas gracias. Bueno, ¿alguno queréis realizar alguna pregunta? Sí. Yo no sé si es que tengo una mentalidad un poco antigua. Que me quedé en los clásicos de la gestión o que no me he enterado, ¿no? Pero cuando habla del liderazgo, yo no sé muy bien en el discurso dónde mete los resultados, porque yo creo que al presidente le piden que tenga resultados, que su organización, a un partido político le exigen que te gane las elecciones o que no las pierda. Entonces, quiero decir, ¿dónde sitúa la obtención de resultados de la organización como responsabilidad del liderazgo? Lo sitúo en primer lugar y quizás debería haberlo hecho explícito. O sea, para mí eso no cambia. O sea, una organización es una organización porque busca resultados, busca impacto. Eso, ya como punto de partida. Todo lo que mi reflexión es cómo logro eso. Entonces, el cómo logro eso, tradicionalmente lo podías hacer de una manera, con un tipo de liderazgo, y hoy, que a veces no le llamábamos liderazgo, porque parecía un liderazgo administrativo, porque parecía que estaba, en realidad, no implicaba quizás en lo personal liderazgo, porque ya las normas
Las normas eran las que dictaban la forma de liderar. Yo sí que creo que implicaba liderazgo. Y en estos momentos, en el nuevo entorno en el que nos movemos, para conseguir esos mismos resultados u otros, porque tampoco los resultados, sí he aludido a los resultados cuando digo que estamos en un mundo de innovación continua. O sea, pero para conseguir resultados necesitas otro tipo de liderazgo. Y aquí diría que los resultados que se esperan no son los mismos. Porque los resultados que se esperaban antes eran resultados de eficiencia, de ejecución, etcétera, etcétera. Y ahora no es que esos no se esperen, que también se esperan, pero se esperan además que crees cosas nuevas, que cambies la forma en la que se hacen las cosas. Ahí lo que viene en nuestra ayuda es que muchas veces la eficiencia, etcétera, etcétera, debería venir, y lo comentaba antes, mediada por la tecnología. O sea, las herramientas nos pueden ayudar. Es verdad que muchas veces sentimos con que en vez de ayudar nos duplican el trabajo, porque estamos haciendo un mal uso, una mala elección, etcétera. O sea, no quiero decir que el proceso sea perfecto y simple, no. Pero debería ser de otra manera. Con lo cual, digamos que ahí tenemos una liberación de tiempo, y yo creo que cada vez va a ser mayor, para poder crear, que es la otra parte que también genera resultados. Pero totalmente de acuerdo. ¿Han quedado muy satisfechos? O tenemos hambre. Pues muchas gracias. Bien, pues muchísimas gracias. Antes de irnos, bueno, yo me he quedado con alguna frase también de Juan, que el aprendizaje es único en cada uno de nosotros. Seguramente cada uno de vosotros también se ha quedado con alguna frase retenida en vuestra materia gris. He visto a muchos de vosotros incluso tomando notas y a otros incluso grabando la sesión completa, porque a veces queda algún matiz que se escapa, lo vuelves a visualizar y te quedas con lo que se había escapado. Antes de finalizar, quiero darle la palabra ya, para acabar, a la subdirectora del Instituto Andaluz de la Administración Pública, a Carmen Sisdedos, o incesante tuitera, que ha estado al quite en todo momento. Por favor, un aplauso para ella. Bueno. Bueno, la verdad que quiero agradeceros a todos el trabajo que habéis hecho en la primera parte, aportando y viendo un poco este nuevo paradigma en el que yo creo que nos encontramos ahora. Nuevo paradigma en el que cambia absolutamente nuestro rol. O sea, aquí estamos docentes y gestores de formación, en su mayoría, y personal funcionario que está en un nuevo paradigma transformador e innovador. Hemos hablado de que ya no vale lo de ser gestores, sino que tenemos que ser líderes. Yo creo que eso es un mensaje con el que nos vamos todos. Y además el liderazgo es de los líderes, del director del IAP, de las personas que lideran equipos, pero yo creo que es un liderazgo también individual, un liderazgo personal. Tenemos que ser dueños de nuestro aprendizaje, tenemos que empoderar a las personas que trabajan con nosotros. Tenemos los jefes de servicio o personas que tienen gente a su cargo que ser capaces de crear espacios, y aquí yo tengo que nombrar a José Ignacio Artillo, que está allí cabizbajo, que me enseñó esto de que había que crear espacios, y yo creo que es muy importante, y lo ha dicho Juan Freire, la necesidad de crear espacios para que colaboremos personas diferentes, que seamos capaces, y uno con Juan Freire, de generar conocimiento, la importancia de generar ese conocimiento como algo que la suma de las partes es mucho mayor, o sea, la suma de lo que aportamos todos es mucho mayor cuando colaboramos. Me estoy liando, pero es un poco la idea, es decir, somos más fuertes cuando es el equipo el que llega a una nueva idea. Juan también ha hablado de un tema que quizá nosotros todavía no estamos tocando, pero queremos empezar a trabajar el año que viene, que es el tema de los laboratorios ciudadanos. Y es empezar a contar con la ciudadanía para mejorar nuestros procesos, para llegar a mejores resultados, pero partiendo de los verdaderos protagonistas de nuestro trabajo. Es decir, para todo eso nos sirve la innovación.
Entonces tenemos que liderar, tenemos que dejar de gestionar, no, tenemos que seguir gestionando, pero además liderando. Yo me he ido un poco apabullada, Juan, con todas las cosas que nos has puesto por delante. Me parece un reto el de la innovación que tenemos por delante y que tenemos que aprender. Tenemos que aprender a trabajar. Juan hablaba del tema de los rituales, de practicar. No sabemos hacerlo. Lo que sabemos hacer es hacer procesos sistemáticos, repetirlos, que también hay que hacerlos, pero nos cuesta mucho más identificar retos. Nosotros hicimos hace tiempo un HubCan. En el HubCan lo que hacíamos era eso, plantear retos y ver en equipos multidisciplinares cómo dábamos nuevas respuestas. Pues eso es lo que vamos a tener que seguir haciendo en el mundo de la formación. Ya no van a ser solo los cursos tal cual, sino que vamos a empezar a trabajar con las comunidades de práctica. José Ignacio Artillo no lo quiere contar, pero yo lo voy a contar por él. Lo que pretendemos es generar equipos multidisciplinares que den respuestas nuevas a los problemas que tiene la administración, que tiene la ciudadanía. Entonces, bueno, yo creo que han sido unas jornadas muy ricas. Yo no te resumo porque me parece difícil resumirte. Hemos tomado todo en notas. Yo creo que está tu charla ahí para oírte una y mil veces. Y bueno, muchas gracias. Y necesitamos seguir trabajando con vosotros. Esto es, y lo vamos a construir si somos capaces de construir esos nuevos formatos juntos. Y lo último, ahora nos vamos todos, pero abajo hay el libro blanco de la formación, de los nuevos modelos formativos. Yo quiero agradecer a Yago, que es uno de los autores, que lo construimos con ellos, se construyó gracias a él y gracias a algunas personas que están aquí, algunos casos, ahí está el proyecto de Israeli, las comunidades de prácticas de Cataluña. Es decir, nos hemos nutrido en la segunda parte del libro de casos de éxito que pueden ser ilustradores, y en la primera lo que hablamos es de todo esto, de la formación a la que tendemos, que también lo cuenta el director, voy a pelotearle un poco, pero es verdad que nosotros hemos tenido la gran suerte de que hemos tenido una persona liderando con ideas innovadoras, que a veces hay que parar porque si no, pero vamos a aprovecharlo. Muchas gracias. Desaprender para seguir aprendiendo. Desandar el camino para emprender uno nuevo. Muchas gracias y hasta la próxima.